Entonces, volviendo al ejercicio pasado, nosotros nos salió que la temperatura del punto pinch de las corrientes calientes y de las corrientes frías era de 85 y 75. Vamos a ver dónde se utilizan eso. También ya tenemos las restricciones. Las restricciones nos dicen que el FSP de las corrientes calientes debe de ser para el lado frío. El FSP de las corrientes frías debe de ser mayor que el FSP de las corrientes calientes. Debe de ser mayor o igual. Y en este caso, para el caso de lado frío, el FSP de las corrientes calientes debe de ser mayor que el FSP de las corrientes frías. Ok, entonces ahorita vamos a revisar eso. Entonces, lo que debemos de hacer es nuestro diagrama de reja otra vez. Lo voy a hacer tan grande como pueda para que dibuje yo mi red de intercambiadores de calor. Entonces estas serían rojas. Son dos corrientes calientes. Tendríamos y tendríamos dos corrientes frías. ¿Sí? Estoy haciendo mi diagrama de reja, pero en este caso sería un poco diferente. Estos serían azul y estos serían también azul. Ok, ahí está. Y en este caso pues voy a ahí es mi diagrama de reja. Y en este caso pues voy a agregar mis temperaturas. En este caso las temperaturas, ya agregaría las temperaturas que tenía. En este caso mis temperaturas eran de 175 a 155. Aquí ya pongo las temperaturas que voy a utilizar, no las temperaturas corregidas. Entonces la primera va de, para la corriente número 1, va de 175 a una temperatura de 55. ¿Sí? Si se dan cuenta, las corrientes calientes van a ir de izquierda a derecha. La otra va de 145 a 25. Entonces esta sería de 145 a 25. ¿Sí? Y para las corrientes frías iría de 25 a 130. Pero estas van al revés. Esta sería de 25 a 130. Y esta sería de 75 a 135. Esta sería de 75 a 135. Ok, ya coloqué mis temperaturas. Esas temperaturas entonces vienen de las temperaturas iniciales y finales sin corregir de mi sistema. Ok, ¿qué seguiría? Seguiría poner o escribir las temperaturas del punto pinch de las corrientes calientes y de las corrientes frías. Entonces para las corrientes calientes dice que la temperatura del punto pinch es 85 y para las frías es de 75. Entonces en este caso, para las temperaturas del punto pinch de las corrientes calientes, estas dos, calculamos que la temperatura del punto pinch va a ser 85. Este sería 85. Y para las temperaturas del punto pinch de las corrientes frías va a ser de 75. Este sería de 75 y este sería de 75.
Entonces ya tenemos temperatura, ya sabemos entonces dónde se colocan las temperaturas del punto pinch de las corrientes calientes y de las corrientes frías. Entonces prácticamente esta corriente no existiría. ¿Por qué? Porque nuestra corriente iría de 75 a 135. No más. Entonces, pues esta ya estaría de más. No tendría yo esta línea, ¿sí? La borraría. Cuando llega a la temperatura del punto pinch, del lado frío ya no existiría. Solamente existiría la corriente del lado caliente. Ahora, coloco los FCPs de mis corrientes. En este caso el primero sería de 1, el segundo sería de 3. No es cierto, esas son mis corrientes, los nombres de mis corrientes. El número de corriente: 1, 2, 3 y 4. Y los FCPs van a ser de 3, este sería de 1, este sería de 2 y este sería de 5. Ajá. ¿Sí? Ahora debo de comenzar a probar, ¿sí? Pero no solamente a probar de manera aleatoria, sino a probar con lo que había yo calculado antes, ¿sí? Con mis restricciones. La primera restricción para el lado caliente, este sería el lado caliente. Lado caliente. Y este sería el lado frío. Entonces, para el lado caliente tengo esta restricción, que el FCP de las corrientes frías debe de ser mayor que el FCP de las corrientes calientes, ¿sí? Y para el otro lado tengo la restricción que el FCP de las corrientes calientes debe de ser mayor que el FCP de las corrientes frías, al revés, ¿no? ¿Sí? Y entonces en base a eso puedo unir cuáles serían las corrientes con las que puedo yo intercambiar calor. Ajá. Por ejemplo, en este caso, del lado caliente se debe de cumplir esto. Entonces, yo podría unir la 5 y la 3, y también podría unir la 2 y la 1. ¿Sí? Porque el FCP de las frías, en este caso estas que tengo aquí, estas dos corrientes, 2 es mayor que 1 y 5 es mayor que 3, pero no podría unir la corriente número 3 y la corriente número 1. ¿Por qué? Porque el FCP de la corriente número 3 es 2 y es mucho menor que la corriente número 1, que es 3, ¿sí? Entonces solamente debo de unir aquellas corrientes en las cuales el FCP sea mayor. ¿Sí? Lo primero que voy a hacer es probar uniría yo la corriente número 1 con la corriente 4. La corriente 1 con la corriente número 4. ¿Sí? Puedo probar varias veces. Entonces, esta sería mi primera unión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 5 va a ser mayor que 3. Entonces se cumple esta restricción. Ok, y entonces a partir de ahí ya puedo calcular cuánto calor hay en una corriente y cuánto calor hay en la otra corriente. Ok, entonces para calcular la cantidad de energía que tiene esta corriente o este intercambiador de corriente integrada que puse acá, lo que voy a hacer es que voy a calcular la cantidad de energía que hay arriba y la cantidad de energía que me puede proporcionar mi corriente caliente y la cantidad de energía que puede aceptar la corriente fría.
En este caso voy a utilizar la fórmula de FCP es igual a delta T. Para este lado, el FCP pues va a ser de 3, sería 3 multiplicado por la diferencia de temperatura, que sería 175 menos 85. Ajá. En este caso tendríamos una cantidad de calor de 3 por 175 menos 185 sería una cantidad de 270 kilowatts. Y aquí de este lado, en este caso mi FCP es de 5, sería 5 multiplicado por 135 menos 75. Entonces 5 por 135 menos 75 va a ser igual a 300 kilowatts. 300 kilowatts. Ok, entonces voy a borrar esto. Entonces, lo que me está diciendo aquí es que la corriente caliente me puede ceder una cantidad de 270 kilowatts, pero yo requiero 300 kilowatts para poder calentar esta corriente fría. Entonces, pues no hay de otra. Debo de aceptar esos 270 kilowatts y serían con los que voy a trabajar. Entonces, borro esto de este lado y sabría entonces que de este lado mi intercambiador, o bueno, que todo este intercambiador va a ser de 270 kilowatts. Es la energía que va a estar transfiriéndose en esta línea que va a representar un intercambiador de corriente integrada. ¿Ok? Pero entonces, en este caso, con este intercambiador de 270, yo ya hice que se satisfaciera los requerimientos de energía de la corriente número 1, pasando de 175 a 85. O sea, ya pasó. Ya esta cantidad de energía me es necesaria para pasar de 175 a 85. Pero no es suficiente para pasar de 75 a 135. Entonces debo de calcular a qué temperatura llego, y con esa temperatura pues proponer un servicio de calentamiento. Entonces tendría yo que, ya sé cuál es mi capacidad de mi intercambiador, serían 270, sé que el FCP es de 5 y la diferencia de temperatura sería temperatura final menos temperatura inicial, que serían 75 grados. ¿Por qué son 75? Porque de este lado comienzan las temperaturas frías. Entonces, si se dan cuenta, no hay una temperatura anterior a ese intercambiador más que la de 75. Entonces yo despejo temperatura final, y en este caso sería igual a, bueno, serían 270, va a ser igual a 5 por la diferencia de temperaturas, que sería X menos 75. Ajá. Entonces le digo que resuelva la calculadora y tendría un valor de temperatura de 129. Entonces aquí tendría un valor de temperatura de 129 grados centígrados. Entonces de ese intercambiador entre 75 y va a salir a 129 grados centígrados. ¿Sí? Ok. Pero en este caso necesito llegar a 135, no a 129. Entonces propongo un servicio de calentamiento, y este debe de ir de 129 a 135. Entonces ya sé que el FCP es de 5, la temperatura final es de 35 y la temperatura inicial va a ser de 129. Aquí voy a colocar mi intercambiador de calor, mi servicio. Entonces esto sería Q es igual a 5 por 135 menos 129. Sería de 30 kilowatts. Ajá. Entonces aquí, para que pasara de 75 a 135, yo necesito ese intercambiador de corriente integrada más un servicio de calentamiento, de
30 kilowatts. 30 kilowatts. ¿Ok? Entonces ya terminé con esta corriente. Y con esta corriente solamente del lado caliente. Ajá. Sigo del lado caliente. Y la otra corriente que podría yo unir sería la de, voy a los FCPs, tiene que ser fría, tiene que ser mayor que caliente. 2 es mayor que 1. Entonces, en este caso yo podría unir esta con esta. La corriente 3, la 1 con la 2. Sí, y el mismo procedimiento, checo cuánto calor hay de un lado, cuánto calor me puede ceder la corriente caliente y cuánto calor puedo o voy a necesitar para la corriente fría. Entonces, bueno, voy a pasarlo un poco más para acá. Voy a pasarlo para que pueda hacer mis cálculos después. Por acá, pegado. Ajá. Acá y acá. Ajá, entonces, ¿cuánto calor habría en esta corriente? Pues necesito su FCP, multiplicarlo por la delta T. El FCP es de 1, multiplicado por la delta T, que serían 145 menos 85. Entonces, esto sería 145 menos 85, va a ser igual a 60. Ajá. Entonces 60 kilowatts es lo que me puede ceder este intercambiador, pero yo de este lado pues tengo que un FCP de la corriente número 3 de 2 y va de 130 hasta 75. Bueno, hecho al revés, ¿no? 75 hasta 130. Ajá. Y necesito 110 kilowatts. Entonces no me va a alcanzar, a fuerzas voy a necesitar otro de estos, otro servicio de calentamiento. Entonces, por lo tanto, dejo que este intercambiador sea de 60 y lo que haría sería calcular la temperatura a la que va a llegar y de ahí proponer un servicio de calentamiento. Entonces, en este caso, tendría yo que ya conozco la capacidad de mi intercambiador, sería 60. En este caso el FCP es de la corriente que voy a calentar. Esta sería la corriente fría, que sería un FCP de 2. Y la diferencia de temperatura sería temperatura final, es la que voy a calcular, menos la temperatura inicial, que en este caso es de 75. Ajá. Entonces lo mismo, sería 60, va a ser igual a 2 que multiplica a X, no la conozco, por 75. Entonces le doy resolver y llego a una temperatura de 105 grados centígrados. Entonces, digamos, mi corriente viene de este lado, pasa por 75 grados, de ahí se pasa por este intercambiador y llega a 105. Y yo necesito una cantidad de energía extra para poder subirlo hasta 130. Ajá. Entonces, ahora necesito calcular Q. ¿Sí? Sé que el FCP es de 2 y que la temperatura final va a ser de 130, pero la temperatura inicial va a ser de 105. Entonces, en este caso, Q va a ser igual a 2 por 130 menos 105. Sería un total de 50 kilowatts. 50 kilowatts. Ajá. Entonces yo tendría aquí un servicio de calentamiento de 50 kilowatts. Ajá.
Entonces aquí tendría yo mi servicio de calentamiento de 50 kilowatts. Y ya, ¿sí? Esta con este intercambiador de 60 ya llega a 85. Esta con este intercambiador de 60 y este servicio de calentamiento llega a 130. Entonces, de hecho ya del lado caliente ya habría yo terminado mi red de intercambiadores de calor. Sí, ahora en este caso, pues yo tendría que revisar del otro lado para poder interconectar mis corrientes. En este caso, las calientes deben de ser mayor que las frías, entonces pues solamente puedo conectar la 3 con la 1 o la 3 con la 2. No, de hecho no, ni siquiera puedo conectar la 3 con la 1 porque las dos son calientes. La 3 con la 2, ¿sí? Sería la única que puedo conectar, entonces tendría yo que conectar la corriente número 3 con la corriente, no, bueno, la corriente de FSP número 3 con la corriente de FSP número 2, que serían la corriente 1 con la corriente 3. La corriente 1 con la corriente 3. Ahí entonces vería cuánto calor me puede dar la corriente caliente. En este caso serían... La corriente caliente me podría dar una cantidad de calor de 3 multiplicado por 85 menos 55. Entonces serían 3 por 85 menos 55. Me puede dar una cantidad de 90 kilowatts. 90 kilowatts, pero mi corriente fría necesita 2 por 75 menos 25. Necesito 100 kilowatts. Bueno, ajá. Entonces dejo este intercambiador de 90. Es que no hay más energía, entonces debo dejar ese intercambiador. Serían 90 kilowatts y aquí serían 90 kilowatts. La pregunta es ¿a qué temperatura llegará? Entonces las corrientes frías van de izquierda a derecha, van hacia allá. Y las corrientes calientes van hacia acá, van de izquierda a derecha. Y las corrientes frías van de derecha a izquierda. ¿Sí? Ok, entonces en este caso para calcular la cantidad de la temperatura sería, ya sé cuánto vale mi intercambiador, es de 90 kilowatts su capacidad, sé que el FSP es de 2 y tendría la temperatura final es la que me haría falta. Acá, no sé cuánto sería la temperatura final. Entonces tendría yo que calcularla, entonces sería la temperatura final menos 25. 25 es mi temperatura inicial. Entonces la corriente va a ir hacia acá, entonces necesito saber cuánto sería la temperatura final. Entonces serían otra vez... Sería... 90 por 90 va a ser igual a 2 por x menos 25. Entonces va a llegar a 70.
Entonces necesitaría introducir un servicio de calentamiento. Aquí también acá. Ok, entonces lo que me faltaría sería utilizar un servicio de de calentamiento aquí, y tendría yo que calcular de cuánto va a ser este servicio de calentamiento. Ajá. Entonces en este caso, ya sea las temperaturas a las cuales quiero llegar, entonces sería fácil calcular Q. Q va a ser igual a el FCP de esta corriente es de 2 y va a ir de 75 menos 70. Entonces Q va a ser igual a, bueno, serían 2 por 75 menos 70, 10 kilowatts. 10 kilowatts. Entonces aquí tendría un servicio de calentamiento de 10 kilowatts. ¿Ok? Sí. Y pues de hecho ya con este intercambiador de 90 ya se llegó a satisfacer esta corriente. También esta, ya con este servicio de calentamiento y con este intercambiador de corriente integrada y con este servicio de calentamiento. Ahora lo que me faltaría sería esta corriente. Pues como no la puedo unir con ninguna otra corriente, lo que haría sería agregar un servicio de enfriamiento. Entonces agrego un servicio de enfriamiento y calculo de cuánto sería. En este caso, pues el FCP es de 1, Q sería igual a 1 por la diferencia de temperaturas, que sería de 85 menos 25. Entonces este servicio de enfriamiento sería 85 menos 25, sería de 60 kilowatts. Entonces aquí ya tendría un servicio de enfriamiento de 60 kilowatts. ¿Ok? Y entonces ya tendría yo toda mi red de intercambiadores de calor. ¿Sí? ¿Cuánto dijimos que era Q mínima de calentamiento? Entonces en este lado Q mínima de calentamiento era 80 kilowatts. Entonces aquí cuánto tengo, aquí tengo 50, tengo 80 y este de 10. En total Q de calentamiento para este sistema es de 90 kilowatts. ¿Sí? Q mínima de enfriamiento era 50 kilowatts. En este caso Q de enfriamiento es de 60 kilowatts. La mínima es de 80 para el caso del calentamiento y la mínima puede ser de 50 para el caso de enfriamiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este sistema se puede todavía mejorar. Podemos llegar a un sistema mucho mejor, pero por el momento lo vamos a dejar así. Una última cosa, nos falta saber cuál es el calor integrado. Para calcular cuál es el calor integrado, para empezar debemos haber calculado la cantidad de energía de cada una de las corrientes, y en este caso pues es el FCP por el delta T. Entonces sería FCP multiplicado por el delta T, este menos este. Entonces este es 360. ¿Sí? Sumamos estos de las corrientes calientes y sumamos lo de las corrientes frías. Entonces en este caso, para encontrar el calor integrado, ya sabemos que es la sumatoria de las Q de las corrientes calientes, que serían 480. El calor integrado, Q integrado, va a ser igual a la sumatoria de las Q de las corrientes calientes menos Q mínima de enfriamiento. Entonces esto es 480
menos Q mínima de enfriamiento, que serían 50. En total serían 430 kilowatts, sería el Q integrado máximo. Ajá, pero quiero ver si es eso. Q integrado también me sale con la sumatoria de las corrientes de Q de las corrientes frías menos Q mínima de calentamiento. En este caso serían 510 menos Q mínima de enfriamiento, que eran 80. Q mínima de calentamiento, perdón. Entonces 510 menos 80 eran 430. ¿Sí? Nada más para comprobar que esté bien. Entonces 430 es el calor integrado máximo. ¿Cuál es el calor integrado que tengo aquí? El calor integrado que tengo aquí debe de ser mucho menor que ese 430, porque no tengo la Q mínima de calentamiento ni la Q mínima de enfriamiento. Entonces serían 270 más, o sea, estas son los Qs integrados. 270 más 60 más 90, 420. En Q integrado, el real que estoy utilizando en este sistema es de 420 kilowatts. Está muy bien, ¿sí? Para llegar al máximo necesitamos hacer división de corrientes, pero eso ya lo veremos en otra lección.